Muy buenos días, mi nombre es Miguel Bustos y soy profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Internacional de La Rioja. En primer lugar, pues bueno, es para mí un auténtico placer poder estar con todos vosotros y vosotras a través de esta modalidad virtual que han montado también la organización de este fabuloso congreso, a cuya organización quiero dar las gracias por la oportunidad de participar y por haber conformado precisamente esta modalidad en tiempos tan complicados como los que estamos actualmente viviendo. En mi intervención, que pretendo que pues, no dure más allá de 10-12 minutos, ajustándome además a las normas del Congreso, voy a hablar de una investigación que hace poco tuve el placer, el honor y la oportunidad de publicar, por cierto, en un libro, en una obra monográfica, Aporofobia y delito, la discriminación socioeconómica como agravante, que he publicado en la editorial Bosch en Barcelona este año 2020 y que es resultado de un proyecto de investigación dirigido por la profesora Demelsa Benito de la Universidad de Deusto en un I+D de convocatoria nacional financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, titulado Hacia un modelo de justicia social, alternativas político-criminales. Mi intervención lleva por título Aporofobia institucionalizada, el Código Penal como herramienta, pero lo voy a intentar estructurar de la manera más sencilla, asequible posible. En primer lugar, saber qué es la aporofobia. Cuando hablamos de aporofobia, es inevitable, es ineludible acudir a la investigación realizada por la profesora Adela Cortina, que es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y que en el año 2017 publicó su interesante libro, Aporofobia, El rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Recomiendo encarecidamente su lectura para conocer mucho más sobre esta cuestión. Y en ese libro, aunque ella ya trabajó años atrás sobre el concepto, le propone a la Real Academia de la Lengua Española la adopción de un término de nuevo cuño, que es el de aporofobia, entendido como el odio o el rechazo a la persona pobre, el rechazo al menos pudiente, el rechazo a la persona en situación de pobreza, ¿no? Bien, esto ocurre en 2017. En diciembre del año 2017, la RAE incorpora a su diccionario esta palabra y la define como la fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Como acabo de señalar, no era este el primer lugar o la primera ocasión en la que la profesora Cortina pues utilizaba el término aporofobia. Ya en el año 95, en un artículo de opinión en el diario ABC Cultural, habló del término. Después fue declarado Palabra del Año por la Fundación del Español Urgente. Lo utilizó en alguna conferencia y en algún artículo de opinión en el diario El País o en algún libro de texto para estudiantes de bachillerato, y hasta el año 2017, como vemos, no se incorpora a nuestro diccionario de la RAE. Ya desde la introducción en su obra, Adela Cortina quiere llamar la atención, a mí me parece oportuno hacerlo, sobre la importancia de categorizar las cosas, de poner nombre a las cosas, de nominar las cosas, conforme a la realidad social de la que éstas traen causa. Efectivamente, como dice la autora, no es lo mismo rechazar a alguien por razón de raza, etnia u origen cultural, que hacerlo respecto al posicionamiento económico, la situación socioeconómica que ostenta esta persona. La autora pone ejemplos muy ilustrativos en su libro, yo quiero traerlos aquí a colación muy brevemente. Los españoles normalmente no nos quejamos cuando nos llegan multitud de turistas extranjeros a gastar dinero en nuestras costas, en una situación como la actual mucho menos, o por ejemplo cuando los futbolistas vienen del extranjero no nos quejamos de su raza. Por lo tanto, parece que realmente, como dice Cortina Orts, no nos molesta el extranjero, sino que más bien nos repele la pobreza. Y por tanto, había que categorizar esto como algo distinto a la xenofobia, al racismo, etcétera, etcétera, aunque todos hunden las mismas raíces, que es el odio, la discriminación hacia el diferente. La categorización conceptual de las cosas permite sacar a la luz, en el plano ya de lo cognoscible, de lo identificable, el problema, y me parece el paso previo y necesario para después pues llevar a cabo propuestas de intervención, de mejora, ¿no? También desde el punto de vista jurídico penal, que es a lo que yo me dedico. Entonces, esa existencia de asimetría entre las distintas fobias, ¿no? Xenofobia, racismo, LGTBI-fobia y la fobia a la persona pobre, la aporofobia, hunden la razón en esa desigualdad radical entre el nosotros y el ellos, ¿no? El diferente al que tratamos de manera injusta. También da lugar, en el plano en el que yo me dedico, a lo que yo he denominado delincuencia aporófoba, es decir, la comisión de delitos contra la persona pobre en situación de sinogarismo normalmente. Bien,
Dicho esto, y reiterando esa importancia de categorizar las cosas y sacar a la luz su significación, yo quiero hablar de la aporofobia institucionalizada. La aporofobia puede ser personal, cuando cualquier persona rechaza a otra por razones de pobreza o de situación socioeconómica, pero también puede ser una aporofobia institucionalizada. Hacemos referencia a la existencia de instituciones públicas o privadas, incluso el propio Estado, al que ahora me referiré, a través del sistema jurídico y político, que pueden terminar siendo efectivamente apófobas. Hay autores, y entre ellos Expósito Marín tiene una investigación muy relevante en este sentido, sobre algunas de esas instituciones. Nos habla, por ejemplo, de la caridad, nos habla, por ejemplo, de los guetos o de los albergues, de los medios de comunicación, del mercado laboral, por ejemplo, del propio sistema de consumo. Todas estas instituciones son por sí mismas, según este autor y otros, aporófobas, porque terminan por generar más pobreza o persuadir o permitir que la persona siga dentro de ese círculo de la situación de pobreza socioeconómica en la que se encuentra. Pero me interesa especialmente señalar cómo la aporofobia que llamamos institucionalizada no se detiene, no frena simplemente su extensión en este tipo de organizaciones o instituciones, sino que incluso desde el punto de vista político el sistema también puede terminar siendo aporófobo, político, jurídico y político criminal. Esto se debe, entre otras cosas, como ya ha dicho Ferrajoli y otros autores, al constante desmantelamiento del sistema de bienestar que antaño nos dimos, ¿no?, desde arriba y desde abajo, que también ha influido en la confección o en la configuración de una política criminal aporófoba, como enseguida veremos. Dentro ya propiamente, y aterrizando a la cuestión que me atañe, al sistema político criminal y jurídico penal, como decimos, este sistema también puede ser aporófobo y puede serlo, a mi juicio, por exceso o por defecto. Por exceso lo es porque en ocasiones comprobamos, y así lo he puesto de manifiesto en esta y otras investigaciones dentro del I+D en el que se incardina mi intervención, en ocasiones el sistema, como digo, tiende a apartar a estas personas pobres o sin suficientes recursos socioeconómicos de lo que se consideraría la normalidad política y económica o política y social, estigmatizándoles como sujetos peligrosos incluso contra el propio orden socioeconómico de un país e incluso criminalizando, código penal en mano, sus actuaciones, mediante el diseño, por ejemplo, de delitos que están llamados hoy en día a ser cometidos en la mayor parte de ocasiones por estas personas marginadas, excluidas del sistema, algunos autores dicen los parias del sistema, ¿no?, incluso con el establecimiento de penas bastante exacerbadas ante estas conductas que llamamos conductas de bagatela o insignificantes, nimias. Son muchos autores los que han puesto de relieve esta situación en el sistema político criminal de nuestro país, diseño de políticas criminalizadoras de estas personas, dilatando además su permanencia en este estado, ¿no? Alertamos contra este fenómeno en distintas obras, también muchos compañeros de la academia, evidentemente tras la globalización, los fenómenos migratorios a los que nos estamos acostumbrando y sobre todo desde el nacimiento hace ya tiempo en Nueva York de la llamada política de tolerancia cero, que tienen por objeto pues criminalizar la pequeña delincuencia organizada o la delincuencia de barrio cometida por sujetos sin recursos económicos, o la sanción de los sin techos o de los mendigos en el centro de las grandes ciudades. Se produce también un exacerbado control policial de estas personas, pues porque con ello se lanza una sensación de tranquilidad o de seguridad en las calles para el resto de habitantes que no se ven en esa situación. En general, esto es lo que algún autor, entre ellos José Manuel Paredes Castañón, por ejemplo, ha llamado gobernanza a través del delito, y otros llamamos populismo punitivo directamente. Dirigir la mirada a ese tipo de delincuencia llevada a cabo por los menesterosos, por los pobres, rechazando cualquier debate racional, impulsando un debate apoyado solo en sensaciones de inseguridad ciudadana, calmar o tranquilizar a la sociedad mediante la criminalización del más débil. Esto no solo ocurre a nivel político, también se sostiene por los medios de comunicación y por otras instituciones. La aporofobia institucionalizada, por tanto, tiene una red muy grande de actuación, ¿no? Todo ello, pues lo que conlleva en una teoría criminal del labeling approach es básicamente etiquetar al sujeto como peligroso por el hecho de ser pobre o vivir en la calle. Esta situación es llamativa desde el punto de vista del Código Penal si vemos que, por ejemplo, cuál es el tratamiento que se da a estas personas pobres respecto de los más adinerados, ¿no?, de las personas mejor posicionadas socioeconómicamente. Tenemos que la criminalidad de bagatela, por ejemplo el narcomenudeo, en el tráfico de drogas, se persigue mucho, al ratero de barrio se le impone una pena muy elevada,
en contraposición a la pena y a la persecución de las verdaderas organizaciones criminales que hay detrás y que tienen el control de ese delito. O, por ejemplo, la criminalización del top manta, que muchos utilizan para sobrevivir con el escaso daño real que se puede realizar o se puede derivar de esa conducta. O, por ejemplo, el abordaje de la delincuencia patrimonial en general, ya la eximente antigua de hurto famélico, el que hurta algo para comer o para subsistir, pues ya parece que se ha terminado por abandonar. O, por ejemplo, cuando se permite, y esta fue una de mis investigaciones de doctorado, a la persona regularizar su situación, la amnistía fiscal, porque ha defraudado a Hacienda más de 120.000 euros, pero en cambio el que hurta un bolso o hurta algo de un supermercado y lo devuelve no va a beneficiarse de esa eximente porque no existe. No existe. Por lo tanto, vemos que hay una diferencia de tratamiento punitivo entre la persona más pudiente y la persona pobre o la persona menos pudiente en términos socioeconómicos. Pero no solo por exceso, sino también por defecto, el sistema político criminal y jurídico penal puede terminar siendo aporófobo. Por un lado, porque el Estado no otorga a día de hoy los medios suficientes para acabar por el problema. Permanece más o menos impasible ante esta situación, como lo hemos visto, y parece que acude a políticas ultrasecuritarias. Esta es la praxis actual, que genera un elevado nivel de aislamiento entre la política y la policía que controla a estas personas, que no es lo mismo en términos anglosajones, pero además, en el Código Penal vemos que no se tutelan de manera suficiente, como han dicho algunos autores, los derechos laborales o, por ejemplo, un sistema jurídico que todavía no ha terminado de identificar qué es la vulnerabilidad de la que se habla en el Código Penal, por ejemplo, en maltrato, en trata de personas, proxenetismo, prostitución, con toda la inseguridad jurídica que ello conlleva. O que, por ejemplo, y este fue el tema de mi libro del que os hablaba al principio, un sistema que en el actual 22.4 del Código Penal, que es el agravante por motivos de odio o discriminación, no contempla la aporofobia como motivo agravante de pena en supuesto de discriminación a la persona pobre. O, como decía Ferrajoli, asistimos a una duplicidad de derecho penal, un derecho mínimo y dúctil para los ricos y los poderosos y un derecho máximo e inflexible para los pobres y los marginados, los enemigos del Estado, como decíamos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Y no quiero extenderme más porque dije que no más de 12 minutos y ya los hemos alcanzado. Bien, parece claro que una vez identificado el problema, como hace Cortina Orts y otros muchos autores, y sacado a la luz el término aporofobia y su definición, es momento de abordar la solución ante este problema social de primer orden, como acreditan por otra parte las estadísticas de las que no he tenido tiempo de hablar, pero me remito a mi libro y a otras investigaciones. Las herramientas con las que contamos en la práctica para luchar contra el rechazo, el odio, la discriminación a la persona pobre o sin hogar son muchas. Tenemos la sociología, la criminología, la psicología, la educación social, muchas ciencias, la política con su intervencionismo que ya hemos analizado cómo se da, y por supuesto la educación en valores de igualdad, diversidad, respeto. Pero también el derecho, como imprescindible instrumento de control social, está llamado a aportar algo. Y si el derecho penal está para intervenir en último término, para tutelar los bienes jurídicos más importantes y frente a los ataques más significativos, entonces parece que algo tenemos que decir desde el derecho penal. Está claro que el recurso al Código Penal solo debe activarse en supuestos de extrema necesidad, como última opción deseable, lo que los penalistas llamamos última ratio, ¿no? Intervención mínima del derecho penal. Pero ya hemos comprobado en estos minutos de exposición cómo también la ley puede y debe mostrarse acorde con el principio de igualdad y de dignidad de la persona, en consonancia con otros como el principio de proporcionalidad, lo que nos conduce a aseverar que el derecho penal tiene un papel muy importante para hacer frente también al problema social de la aporofobia, de la discriminación al pobre, bien sea solventando sus excesos en ese ejercicio del ius puniendi contra la persona pobre, la criminalidad de bagatela de la que hablábamos, o bien sea definiendo mejor las instituciones jurídicas protectoras de las víctimas, por ejemplo el 22.4, el agravante de aporofobia inexistente a día de hoy, porque aquí también el sistema penal, como hemos visto, puede terminar resultando aporófobo, en este caso ya por defecto o por omisión protectora. Y sin más, como dije, reiterar simplemente que la tarea en esta lucha contra la discriminación por pobreza o sin hogarismo es una tarea que nos incumbe a todos y a todas, y no solo a las ciencias jurídicas, el derecho no está para solucionarlo todo, sino a otras ciencias, como he dicho, de las que tenemos que ir de la mano. Sin más, simplemente agradecer la visualización de esta videoconferencia, reiterar mi agradecimiento a la organización del Congreso, ha sido un absoluto placer, espero participar en próximas ediciones y desear que todos tengan mucha salud y muchísimo ánimo. Gracias, hasta la próxima.